Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Esta noche, nos adentramos en las sombras de la historia para hablar de un nombre que resuena con ecos de oscuridad y poder. Un nombre que muchos temen pronunciar: Belcebú. Pero, ¿de dónde surge realmente esta palabra? ¿Cuál es su verdadero origen antes de convertirse en sinónimo del mal? Para encontrar la respuesta, debemos viajar muy atrás en el tiempo, a antiguas tierras y civilizaciones perdidas. El nombre no nació en el infierno que imaginamos, sino en el corazón de la fe de un pueblo antiguo, un pueblo que miraba a los cielos en busca de respuestas y protección. El término original era Baal-Zebul. Esta era una expresión en una lengua cananea muy antigua. No significaba nada terrible ni demoníaco. Su traducción nos revela algo sorprendente. Baal significaba señor o amo, un título común para muchas deidades de la región. La segunda parte, Zebul, se traduce como príncipe o de la alta morada. Por lo tanto, Baal-Zebul era, en esencia, el señor príncipe o el señor de la morada celestial. Era un dios de gran importancia, una figura celestial a la que se le rendía culto y respeto, muy lejos de la imagen que tenemos hoy. Este nombre estaba asociado con el poder y la divinidad. Era un título de honor para una de las deidades más importantes de la región del Levante. Pensemos en ello por un momento. Un dios venerado, un protector de su pueblo, un señor que habitaba en los cielos. ¿Cómo es posible que una figura tan respetada haya sufrido una transformación tan radical a lo largo de los siglos? La historia de los nombres es, a menudo, la historia de las conquistas y de los conflictos culturales. Lo que para unos era sagrado, para otros era una amenaza, una creencia que debía ser erradicada y demonizada. La clave de este cambio se encuentra en la interpretación y, a veces, en la manipulación deliberada. Con el tiempo, los enemigos de los cananeos, especialmente los antiguos israelitas, comenzaron a alterar este nombre. Cambiaron Zabul, príncipe, por Zabub, mosca. Así, Baal-Zebul se convirtió en Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Este cambio no fue accidental, fue un acto de burla, una forma de desacreditar al dios de sus rivales, asociándolo con la suciedad, la plaga y la descomposición que atraen las moscas. Un dios se convirtió en un insulto. Para entender mejor a este dios, debemos viajar a un lugar específico, un lugar mencionado en textos sagrados: la ciudad filistea de Ecrón. Esta era una de las 5 grandes ciudades de los filisteos, un pueblo poderoso que habitaba la costa del antiguo Canaán. En Ecrón, el culto a una deidad llamada Baal era de suma importancia. Los textos bíblicos, concretamente en el segundo libro de los Reyes, nos cuentan que el rey Ocosías de Israel, tras sufrir un grave accidente, envió mensajeros a Ecrón. Quería consultar al oráculo de Baal-Zebub, el dios de aquella ciudad, para saber si sobreviviría. Este detalle es fundamental. Nos muestra que, incluso para un rey de Israel, el dios de Ecrón era conocido por su poder. Se creía que podía predecir el futuro, que tenía conocimientos que otros no poseían. Era un dios oracular, una fuente de sabiduría divina a la que se acudía en momentos de desesperación. La gente de Ecrón no adoraba a un demonio, adoraban a su Dios protector, a su Señor. Le construían templos, le ofrecían sacrificios y confiaban en su poder para guiarles. Era el centro de su vida espiritual y una figura de inmenso respeto en toda la región. La figura de Baal era, en realidad, un título genérico en el mundo semítico. Había muchos Baales, cada uno asociado a un lugar o a una función. Teníamos a Baal-Hadad, el dios de la tormenta y la lluvia, fundamental para la agricultura, o a Baal-Hamón, una deidad principal en Cartago. El Baal de Ecrón, al que más tarde se le conocería como Belcebú, era simplemente la manifestación local de este gran dios. Era el señor de Ecrón.
Su templo sería el corazón de la ciudad, un lugar de peregrinación y poder al que acudían gentes de todas partes en busca de un milagro o una respuesta. La conexión con Ecrón es, por tanto, la prueba de su existencia como una deidad real y venerada. No era una simple invención de sus enemigos. Tenía un culto, un templo y seguidores devotos que creían firmemente en su poder. La historia del rey Ocosías, aunque contada desde una perspectiva hebrea que desaprobaba este culto, confirma la fama y la importancia del dios de Ecrón más allá de sus propias fronteras. Era una fuerza a tener en cuenta, un poder divino que rivalizaba con el de Yahvé, el dios de los israelitas, lo que inevitablemente conduciría a un choque de creencias. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. La transformación de Belcebú, de un dios pagano a un príncipe del infierno, es un fascinante caso de demonización teológica. A medida que el monoteísmo judío se consolidaba, cualquier dios extranjero era visto como un falso ídolo, una abominación. Los profetas de Israel lucharon ferozmente contra el culto a los Baales, considerándolo una traición al único Dios verdadero. Fue en este contexto de conflicto religioso donde el nombre Baal-Zebub, el señor de las moscas, se popularizó como una forma de ridiculizar y condenar al dios de Ecrón, y por extensión, a todos los dioses cananeos. Con la llegada del cristianismo, esta demonización se intensificó y adquirió una nueva dimensión. Los primeros teólogos y escritores cristianos necesitaban crear una jerarquía del mal para explicar el mundo. Tomaron figuras de las mitologías paganas y las reinterpretaron como demonios al servicio de Satanás. Belcebú, con su nombre ya manchado y asociado a las moscas y la podredumbre, era un candidato perfecto. En los evangelios, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. El antiguo Dios ya no era solo un ídolo falso, sino el mismísimo líder de las fuerzas oscuras. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la figura de Belcebú se consolidó en la demonología cristiana. Se le asignaron rangos y funciones dentro de la jerarquía infernal. En muchos textos, como los grimorios o libros de magia negra, se le describe como uno de los 3 demonios más poderosos del infierno, a menudo justo por debajo de Lucifer. Se le asoció con pecados capitales como la gula o el orgullo, y se le culpaba de tentar a los santos, poseer a los débiles y esparcir la herejía por el mundo. Su imagen se volvió monstruosa, a veces como una mosca gigante, otras como una criatura grotesca con varias cabezas. La transformación estaba completa. Un dios celestial, el Señor Príncipe, había sido arrastrado desde su alta morada hasta las profundidades del abismo. Su nombre, que una vez inspiró devoción, ahora inspiraba terror. Este proceso nos enseña mucho sobre cómo se construye la historia. La historia, a menudo, la escriben los vencedores, y en la guerra de los dioses que se libró en la antigüedad, el panteón cananeo perdió. Belcebú es el ejemplo perfecto de cómo una cultura puede absorber y transformar las creencias de otra, convirtiendo lo sagrado en profano y a un dios en un demonio. Hoy, en el siglo XXI, el nombre de Belcebú sigue vivo, pero su significado ha sido moldeado por milenios de folclore, literatura y cultura popular. Para la mayoría de las personas, Belcebú no es el antiguo dios de Ecrón. Es un personaje, un arquetipo del mal que aparece en películas de terror, novelas de fantasía, videojuegos y música. Ha sido despojado de su contexto religioso original y se ha convertido en un icono cultural de la oscuridad. Es una figura que representa la tentación, la corrupción y el poder demoníaco, un nombre que se invoca para crear una atmósfera de miedo y misterio. En el ámbito religioso, especialmente dentro de algunas ramas del cristianismo, Belcebú sigue siendo considerado una entidad demoníaca real. En los círculos de exorcismo y liberación espiritual, su nombre se menciona como uno de los demonios de más alto rango que pueden causar posesión y aflicción espiritual. Para estas personas, no es una figura mitológica,
sino una fuerza activa del mal en el mundo contra la que hay que luchar. Esta visión mantiene viva la demonología medieval, perpetuando la imagen de Belcebú como un adversario espiritual poderoso y una amenaza tangible para la fe y el alma humana. Sin embargo, para muchos otros, Belcebú se ha convertido en una metáfora. Un ejemplo claro es la famosa novela El Señor de las Moscas de William Golding. En la obra, el título es una traducción directa de Belcebú y se refiere a la cabeza de un cerdo empalada en una estaca, que atrae a las moscas y simboliza la oscuridad y la salvajería que reside en el interior del ser humano. Aquí, Belcebú no es un demonio externo, sino una representación del mal inherente a nuestra propia naturaleza, la capacidad humana para la crueldad cuando se abandonan las reglas de la civilización. Al final, la figura de Belcebú es un espejo de nuestra propia historia. Refleja cómo nuestras creencias, miedos y conflictos han cambiado a lo largo del tiempo. Pasó de ser un dios venerado a un insulto, de un insulto a un príncipe del infierno, y de un príncipe del infierno a un icono de la cultura pop y una poderosa metáfora literaria. La historia de Belcebú nos recuerda que los nombres tienen poder y que la línea que separa lo divino de lo demoníaco es a veces mucho más delgada de lo que imaginamos. Una historia que, sin duda, merece ser contada en la nave del misterio.